colon con constipación. Y parte importante de todo es entender cómo hace una fisiología de la defecación. Habíamos conversado en la clase anterior el proceso de la fisiología y la absorción y secreción de agua. ¿Recuerda cuánto de agua llega al colon por 24 horas en un día? 6 litros. 6 litros. No todo. Habíamos conversado de que el intestino delgado hace la primera parte del intestino delgado y la parte alta llegan más o menos 10 litros y que se absorbe en la parte baja del intestino delgado aproximadamente unos 6-8 litros. Y en el colon aproximadamente llegan 1.5 o 2 litros de agua por día. Entonces, ¿cuál es la función principal del colon? Absorber agua. ¿Qué pasa si hay algunos pacientes que, por ejemplo, por diferentes enfermedades, tienen que extirpar el colon completamente? Entonces, el niño se aboca hacia la pared y se hace una ileostomía. Inicialmente, el débito por esa ileostomía va a ser alto, ¿no? Va a ser 1 litro aproximadamente. Esos pacientes tienen que ser hidratados, pero posteriormente va a ir compensándose y luego va a llegar a una cantidad de. Eso va a una bolsa llamada colostomía. No sé si ustedes han visto. Entonces, eso se va regulando hasta que la absorción es compensada. Entonces, para que se pueda dar la defecación, primero tiene que haber un proceso de absorción. Y de ese 1,5 litros de agua que llega al día al colon, se absorbe un 80%, 90%, y en total la defecación, el contenido total, el volumen total de defecación es de unos 150 200 mililitros. Para eso tiene que haber un proceso además de absorción del peristaltismo del colon. Tiene que haber movimientos y tiene que haber un tiempo de contacto del colon con esta masa fecal. Finalmente, después de absorbido esto, llega un momento de almacenamiento que es en el recto. El recto cumple una función de almacenamiento y se va a tener que dar un momento en que se va a tener que evacuar esta excreción, estas heces. Entonces, llega un punto en que uno tiene el deseo de defecar y se dan dos mecanismos. Uno es la continencia y el otro es la defecación. Mecanismos, digamos, diferentes, contrarios. Porque si uno desea no defecar, en el momento que tiene el deseo, puede contraer los esfínteres hasta que el proceso desaparece o el deseo desaparece. La persona que no puede hacer eso tiene incontinencia y entonces se le escapan las heces constantemente debido a que no hay una buena función de los esfínteres. Entonces, de lo que habíamos dicho, hay una absorción, se puede hacer 50 mililitros por día. Y estos movimientos del colon tienen dos principalmente. Uno de contracciones segmentarias que ocurren en la parte derecha del colon, ¿no? que son movimientos lentos e aislados que empiezan en el cielo el colon ascendente. Y parte de estos movimientos segmentarios que se dan en el transverso principalmente son movimientos pendulares, que tienen dirección hacia el ano y contraria, podríamos llamar peristálticos y antiperistálticos, que ejercen una función de amasamiento. Finalmente, ya en la parte derecha del colon existen contracciones masivas, propulsivas, que van a ir transportando las heces hacia el sigmoides y hacia el recto. Y el recto actúa como un reservorio hasta que finalmente se desencadena el reflejo defecatorio. Hay personas que, por ejemplo, no tienen deseo de evacuar, ¿no? Que son estreñidos y que defecan una vez por semana. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el recto se va llenando de heces y este deseo de evacuar no lo llegan a tener a partir de ese mecanismo. Solamente pueden evacuar, digamos, con un laxante o una polistar. Hay mecanismos, reflejos en el intestino que ayudan con este tipo de movimientos, ¿no?
Reflejos gastroiliares, llenado del estómago, incrementa la motilidad propulsiva del intestino terminal. O sea que hace que el hilio se propulse hacia el colon, ¿no? A través de la válvula ileocecal. Por otro lado, cuando el hilio terminal se distiende, ayuda a relajar la válvula ileocecal, y por el contrario, cuando el ciego se llena, se contrae esta evitando el reflujo. ¿Qué pasaría si hay reflujo a través de la válvula ileocecal? ¿Qué piensan? ¿Por qué no debería haber reflujo? Puede pasar. Las concentraciones de bacterias en el colon son diferentes que las del hígado. Entonces, por ejemplo, una de las causas de sobrecrecimiento bacteriano es una alteración un reflujo, una alteración de la válvula, y cuando no funciona esto adecuadamente puede ser una de las causas de sobrecrecimiento bacteriano. Finalmente, el conocido reflejo gastrocólico, ¿no? Cuando se distiende el estómago, además de impulsar los movimientos ciliares, también se implementan estos movimientos en masa, que es lo que hemos conversado de acá, ¿no? Están con contracciones masivas propulsivas, que hacen que, digamos, se llene la parte de sigmoides y empuja las ejecuciones hacia el recto, y muchas veces, dependiendo del tipo de alimentos, además, vienen deseo de fecal. ¿Les ha pasado alguna vez que han comido algo y después de comer no tenían deseo de adecuado? Sí, ¿no? Es una cosa que además los bebitos lo tienen más activo. Los bebitos lactan y defecan. Entonces tiene que haber el recto actúa como un reservorio y tiene que haber un mecanismo de continencia a través de los esfínteres. El esfínter anal interno viene siendo parte de la capa circular interna del recto, ¿no? La parte final de la capa muscular circular interna, y ejerce una presión que representa el 70-80% de la presión en reposo del esfínter anal. Recuerda que tenemos esfínter anal interno y esfínter anal externo. Entonces, solo el interno tiene una participación del 80% de esta presión en reposo. Entonces, normalmente no se nos escapan las heces por acción principalmente del esfínter anal interno. Cuando el recto se comienza a distender, va a llegar un momento en que con mecanismo reflejo se desencadena un reflejo, que es el reflejo recto anal inhibitorio. El recto está lleno de heces y en un punto determinado ya tiene el deseo de fecar. Lo que va a pasar con este reflejo es que el esfínter anal interno, de este estado basal de contracción, pasa a un estado de relajación. ¿Y por qué en ese momento normalmente no se nos escapan las heces? Porque existe también el componente externo. Entonces, este esfínter anal externo, en situación basal, tiene un 20% de acción de la contracción al reposo del total del esfínter, pero tiene un mecanismo voluntario, ¿no? Entonces, al contraerse voluntariamente este esfínter, y es además el músculo estriado, permite el mecanismo de continencia, ¿no? Mantiene la continencia hasta que la persona desea ya finalmente evacuar. Tenemos también los elevadores del ano, que son el cubo rectal, el cubo roxigio y el hilo roxigio. Y acá es importante el cubo rectal, que tiene una forma de U y que genera un ángulo entre el recto y el ano, que forma parte de los mecanismos de continencia. Entonces, este es el cubo rectal, y lo que hace es incrementa, digamos, la angulación entre ángulo y recto, e impide el pasaje del contenido del recto hacia afuera. Recordemos que el canal anal es un canal que mide unos 3 a 4 centímetros, ¿no? Hay un anillo anal interno y tenemos los componentes de los esfínteres anales internos y externos. Entonces, ¿cómo ocurre la defecación?
Ya alcanzado cierto volumen, ocurre el reflejo rectonal inhibitorio, se contrae el esfínter externo y bueno, si hay voluntad de evacuar, si no hay voluntad de evacuar, si la persona no quiere evacuar todavía, mantiene el esfínter contraído, el externo, se produce un fenómeno adaptativo, se pierde este reflejo y aparece al revés un reflejo inhibidor sobre el sigmoides, un reflejo inhibidor recto sigmoideo, y se detiene el proceso de defecación. La persona ya vuelve a su estado normal. Seguramente que les ha pasado que les ha venido alguna vez un deseo de defecar, pero están en el examen, así que contraen el esfínter externo Se ha perdido. y se pierde el deseo de defecar. Pero si ya, bueno, uno está en las condiciones, está en su casa o tiene a la mano un baño, pues va. ¿Y por qué no defecamos parados? Porque siente ahí una presión de Valsalva. Porque además existe esta angulación que al estar en posición sentado de cuclillas, esta angulación se abre, este ángulo se abre entre el esfínter, entre el recto y el ano. Entonces, esta angulación es un mecanismo de continencia, o sea, que impide la defecación. Y entonces, a la relajación que existía ya del esfínter anal interno por el reflejo, sigue ahora la relajación voluntaria del esfínter anal externo. La persona tiene que relajar el esfínter externo para poder evacuar, y además tiene que adoptar la posición necesaria para poder hacerlo. Y finalmente, esto hace que este ángulo recto anal se abra, ¿no? Se pierda esta angulación, y finalmente la persona puede expulsar. Y con eso termina. Entonces, cuanto uno está más de cuclillas, o sea, nuestra posición fisiológica de defecación es la posición de cuclillas. Por eso es que algunas personas, no sé si ustedes han visto que en la televisión o algunos comerciales recomiendan poner una banquita, ¿no? Para flexionar más los muslos sobre el torso, ¿no? Para adoptar la posición que fisiológicamente tenemos para evacuar. Y la posición sentada, digamos, en ángulo recto, pues dificulta un poquito, ¿no? Hay personas que sí lo pueden hacer, pero hay otras que no. El estreñimiento va a ser diferente para cada persona. En general, cuando ustedes tengan, digamos, hagan las preguntas a un paciente, a veces uno no debe sobreentender que lo que uno está preguntando necesariamente es el paciente lo esté entendiendo de la misma manera. Si ustedes preguntan, ¿es usted estreñido? Sería una pregunta, digamos, inadecuada, porque muchas veces el concepto que tiene la persona de estreñimiento va a diferir de la que nosotros podamos tener. Entonces, para una persona, digamos, normal, una persona no médica, estreñimiento podría ser que tenga que defecar una vez por semana. Y resulta que esta persona defeca todos los días, pero evacúa una pelotita con mucho esfuerzo y demorándose un montón. Ella defeca todos los días, pero lo hace una vez a la semana. Perdón, lo hace todos los días, pero lo hace con ese esfuerzo. Entonces, eso también es estreñimiento. Entonces, debemos entender qué es estreñimiento. Entonces, ¿qué tenemos que tener por estreñimiento? El esfuerzo y la dificultad excesivos para expulsar el contenido fecal, que las heces sean de menor volumen y de mayor consistencia, que la persona tenga el deseo de defecar, que vaya al baño pero no logre hacerlo, que lo haga con mucha dificultad. La frecuencia también es importante. ¿Cuánto es la frecuencia normal de evacuación en una semana? ¿Cuánto es la frecuencia en general de evacuación de una persona sana?
normal. Más de 2 días. 14 veces. 21 semanas. Siempre dice más de 2 veces a la semana. Ya siempre la normalidad tiene un rango, ¿no es cierto? Ajá. O sea, no podemos decir todos los días, porque eso no es un. Eso serán algunas personas. Entonces, es normal entre 3 veces al día, hay personas que evacúan 3 veces al día, y es normal, hasta 3 veces por semana. Eso se considera normal. Y además, además de la frecuencia, tiene que verse la consistencia. Uno puede evacuar una vez al día, pero evacúa agua líquida, unos 400 mililitros, 500 mililitros, eso no es normal, es una diarrea, por más que sea una vez al día. ¿Ya? Entonces, la frecuencia, la consistencia y las molestias para evacuar. Si evacúas nuevamente una vez al día, pero lo hace con mucho esfuerzo, demora mucho para hacerlo, buenas tardes. Entonces, y finalmente la evacuación, las heces son de pequeño volumen, duras, con dolor a veces, con sangrado, entonces eso también es estreñimiento por más que sea una vez al día. Entonces, lo mejor sería preguntar al paciente, señor, ¿usted cuántas veces al día evacúa? ¿Tiene alguna molestia al evacuar? ¿Hay dolor o sangra cuando evacúa? Y con eso ya tenemos una concepción o una idea más clara de lo que está pasando con esta persona. Roma, los criterios de Roma son definiciones de lo que es las enfermedades funcionales. Hablamos de enfermedades funcionales anteriormente, ya hemos dicho que está el colon irritable, está la dispepsia funcional, hablamos de diarrea funcional y hay constipación funcional. Y entonces, ¿qué caracteriza aquellas enfermedades que son funcionales? Aquellas que no tienen una causa orgánica. ¿Qué es orgánico? Algo que sea medible, algo que sea visible, algo que sea dosado, ¿no? Es decir, que no haya un tumor, que no haya una hormona alterada, que no haya un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso, etc. Entonces, todo lo que está en la base de lo que normalmente vemos, ¿no? como pruebas de laboratorio, pruebas de anatomopatología, pruebas endoscópicas, pruebas de imágenes, todo eso resulta normal en una prueba funcional, ¿no? O sea, fuera de todo aquello que es orgánico. Y entonces, como no es algo que podamos medir, no es algo que podamos ver, entonces para poder tener un diagnóstico de ese tipo de enfermedades, bueno, se han reunido expertos para tener criterios de cómo definir que esto es realmente algo funcional. Por lo tanto, estas definiciones son algo, digamos, por decirlo así, convenciones, ¿no? Son convenciones que pueden cambiar en el tiempo. Pero más o menos nos dan una idea de las cosas que podemos buscar para poder definir algo como funciona. Entonces, para decir que existe estreñimiento funcional, debe haber en más del 25% de las veces esfuerzo excesivo, heces duras, sensación de evacuación incompleta, sensación de obstrucción o de un bloqueo del ano, maniobras manuales, hay personas que hacen eso para poder evacuar, menos de 3 deposiciones espontáneas o completas a la semana. Presencia de heces líquidas raras en el uso de laxantes. No deben existir criterios suficientes para el diagnóstico central de intestino irritable. Acá básicamente el dolor. Muchas veces la diferencia entre colon irritable, lo principal para el diagnóstico de colon irritable es el dolor abdominal. Entonces, todo aquel proceso de dolor abdominal con las características adicionales del colon irritable, de estreñimiento, diarrea o alteraciones de ambas, corresponde a un colon irritable. En el estreñimiento no debería haber dolor. Y estos criterios además deben cumplirse al menos durante los últimos 3 meses y los síntomas deben haberse iniciado lo mismo 6 meses antes del diagnóstico. Con esos criterios podemos definir lo que es constipación o estreñimiento. La epidemiología es variable y va a depender, digamos, de los hábitos de dieta, ¿no? Del tipo de dieta, la actividad física, va a depender de las enfermedades que tenga el paciente, de la edad.
¿Quiénes creen que sean más estreñidos, los hombres o las mujeres? Las mujeres, ¿no? Generalmente. Entonces el sexo también tiene que ver. Entonces esa manera recuerda la geografía, los hábitos dietéticos. En Estados Unidos se habla de una frecuencia de 1.2 al 27%. Ahora, como los criterios son variables, entonces quien se ponga a hacer una estadística, ¿no?, de estreñidos en una determinada área, pues dependerá qué criterios tengan, ¿no? Algunos usarán estos criterios de Roma, ¿no? Entonces eso también es un punto que hay que tener en cuenta. Es más frecuente en mujeres, en los ancianos por comorbilidades. Por ejemplo, ¿qué enfermedades pueden provocar estreñimiento? Los tumores, por ejemplo, ¿no?, pueden provocar estreñimiento. ¿Qué más? Puede ser. ¿Qué más? En general, todo lo que sean enfermedades neurológicas, enfermedad de Parkinson, Alzheimer, las enfermedades metabólicas, de la diabetes, ¿no?, endocrinas, como el hipotiroidismo, los medicamentos, los inhibidores de calcio, el uso del calcio en sí mismo puede generar estreñimiento, el uso de hierro puede provocar estreñimiento. Entonces es parte de la anamnesis importante, la anamnesis de estos medicamentos. Medicamentos, sedentarismo. Ustedes han visto que a los pacientes que son operados, en general, todo paciente operado, pasa el primer día de operado una cesárea, por ejemplo, una cesárea cuando ustedes no necesitan cesárea, un operado de apéndice, hace una apendicectomía laparoscópica. Al día siguiente, ¿qué le piden al paciente cuando su evolución es favorable? ¿Qué le pide el médico al paciente? Que camine. ¿Por qué? Porque estimula la motilidad intestinal. Entonces, ustedes van a ver a los pacientes que están hinchaditos, comienzan a caminar y lo primero que van a hacer es comenzar a botar, a expulsar flacos. Entonces, eso ayuda, y claro, la distensión, porque ¿qué se produce en una cirugía? ¿Qué en el intestino qué va a producir? Ya le sacaron el apéndice, lo cerraron, ¿qué va a producir? Va a producir un ilio. Va a haber un ilio. Entonces el paciente va a estar distendido porque no está expulsando gases. Entonces le pones a caminar para que comience a expulsar plantas. Entonces, el deterioro cognitivo, aquellas personas que tienen Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Y descartar, lo que decía su compañera, hay que descartar metástasis. De repente hay un tumor obstructivo, ¿no?, un tumor en el recto que está obstruyendo, y eso le impide defecar. Tengan cuidado con los ancianitos que a veces hacen una impactación. Las heces el recto, como el resto del colon, también tiene capacidad de absorber líquido. Entonces, estas personas, estos ancianitos que están postrados, ¿no?, de repente tienen un accidente cerebrovascular, no se mueven. Entonces, están postrados, no caminan, y ya dicen, el viejito ya, bueno, no evacúa, pasa 5 días, 6 días, no evacúa, y de repente comienza a tener dolor y diarreas. Dolor, o simple dolor en el recto intenso y diarreas. ¿Y qué es lo que pasa? Que se forma en todo el recto y parte del colon se forma se impacta, se llena de heces, se van volviendo duras, y se hace una diarrea por rebosamiento. Esas heces que están en las partes más altas comienzan digamos, a ladear y a expulsar líquido por el recto, y aparentemente está haciendo diarrea, pero lo que en realidad pasa es que este paciente está obstruido, está impactado. ¿Cómo lo diagnostican? Haciendo un tacto rectal. Y muchas veces toca desimpactar a un paciente. ¿Eso qué significa? ¿Alguien ha desimpactado a un paciente? Con el dedo agarras tu guante y comienzas a escarbar. Porque un enema, digamos, le colocas un enema, y el enema lo que va a hacer es, o lo pones y se sale, no cumple su efecto, o lo pones y pasa por los costados de esa masa dura, que son heces pétreas, son muy duras, no pueden disolverse con el enema. Entonces, ahí hay que ayudarle a esa persona con el dedo escarbando. ¿Quién lo hace? El interno. ¿Ah? Prepárense, doble o triple guante, porque si no después se va a quedar con el olor todo el día.
Ya, justo. No, es que ya el gastroenterólogo no lo hace. No sé. Hay que tener en cuenta que el estreñimiento tiene un impacto negativo sobre la calidad de vida de la persona, porque, claro, viene además otra sintomatología, ¿no? Que el paciente se distiende, se llena de gases, cada vez que quiere evacuar le es difícil, sufre para poder evacuar, eso le genera molestias, y entonces puede considerarse de repente algo banal, un poco importante el estreñimiento, pero para la persona que lo sufre puede ser algo significativo. Ya le digo, en una persona anciana puede llegar a la impactación y llega a ser muy doloroso. Las causas de estreñimiento pueden ser orgánicas, cánceres, masas, problemas inflamatorios, isquémicos, metabólicos, diabetes, problemas de tiroides, hipercalcemias, porfirias, hipotiroidismo, embarazos, neurológicas, problemas de la médula espinal, enfermedades de Parkinson, esclerosis múltiples, neuropatías, enfermedades de Hirschsprung, etc., miogénicas, distrofias, anorrectales como fisuras, estenosis, bronquitis, fármacos, los opiáceos, ¿no? Los medicamentos, los pacientes que sufren de dolor crónico y reciben opiáceos para el dolor, ¿no? Tipo tramadol, por ejemplo, morfinas, antihipertensivos, antidepresivos, hierro, antipiréticos, antihipertensivianos, y el estilo de vida, ¿no? Que trabajan baja ingesta de fibras y la poca actividad física. Medicamentos, es una larga lista, ¿no? Pero algunas cosas, por ejemplo, antiácidos con aluminio, el bismuto, la ranitidina, la fenitoína. Por ejemplo, hay pacientes con retardo mental que tienen convulsiones, ¿no? Que han tenido retardo mental a partir de convulsiones en el nacimiento. Entonces estos jovencitos de 10 años, 15, 20 años, ¿no? Están todos tomiditos y por el uso de fenitoína pues tienen estas malformaciones dentales, ¿no? Eso se he visto bastante de esos casos, ¿no? Que usan fenitoína constantemente. Entonces ahí tienen como factores de estreñimiento la enfermedad mental, la poca actividad física que tienen y el medicamento, ¿no? La fenitoína que también genera el proceso. Antidepresivos como la metidopa, diltiazem, melamina, calcio, hierro, etc. Entonces, el estreñimiento puede ser secundario a alguna de estas condiciones que ya hemos mencionado. Puede ser secundario a medicamentos, puede ser secundario a estilos de vida. Entonces se pueden corregir corrigiendo el estilo de vida. Pero hay situaciones en las cuales hay personas que no tienen enfermedades conocidas, que no tienen estos cambios en el estilo de vida, que no tienen, que no usan estos medicamentos. Y siempre que llegamos a ese punto en que no encontramos una causa, le llamamos a las enfermedades primarias, le llamamos idiopáticas, etc. Ustedes ya lo han visto. Hipertensión arterial primaria, hipertensión arterial idiopática, no es lo mismo. Es constipación primaria, es decir, no asociada a ninguna otra causa. Y pueden haber tres factores aquí que pueden generar este estreñimiento. Un trastorno, una disminución del tránsito del colon, una dificultad, digamos, puede tener el tránsito normal, pero puede ocurrir de que la función de evacuación rectal esté alterada, entonces ocurre una obstrucción funcional de salida. A esto se le llama anismo. Y lo principal que ocurre es que la persona, en lugar de relajar y poder evacuar normalmente, lo que hace es contraer el esfínter. Y hay personas que tienen el tránsito normal, que pueden evacuar, pero que se sienten, a pesar de hacerse los estudios, porque esto se puede determinar mediante estudios, se puede determinar el tiempo de tránsito del colon, y se puede determinar la funcionalidad de la motilidad rectal.
hay personas que a pesar de que tienen esto, se sienten distraídos. Sienten que no evacúan normalmente, evacúan y sienten que no han logrado hacer una evacuación completa. Y este es un problema de percepción o de sensación. El sujeto percibe dificultad para evacuar, pero el ritmo defecatorio es normal y no hay alteraciones en la persona. En la evaluación, pues hay que hacer una historia clínica detallada, ¿no? Las características de las heces. Cuando ustedes le preguntan a un paciente cómo son sus heces, el paciente les va a decir cosas que de repente ni nos entendemos. Entonces, para eso existe una escala de Bristol. Entonces, gráficamente, le podemos decir al paciente a qué se parece sus heces. No, lo normal debe ser entre 1 y 3, ¿no? Bueno, el tipo 4, tipo salchicha, la superficie lisa, blanda, ¿no? Pero ya el tipo 2 y 1 corresponden a formas de estreñimiento. El tipo 2 como una forma de salchicha compuesta de fragmentos, como que si fueran pelotitas pegadas. El tipo 1, trozos duros separados como mencioné. Y a las de tipo 5 a 7 corresponden a diarrea. Entonces, se le puede mostrar al paciente gráficamente ustedes sus heces cómo son. No, las heces no van a ser iguales todo el tiempo. Entonces, se le puede preguntar en la mayoría de las veces, en una semana, qué es lo más frecuente que ocurre, cómo está haciendo ustedes las exposiciones. Entonces nos ayudamos en la escala de Bristol, si es que tiene que hacer esfuerzo, si es que hace maniobras para poder evacuar, si sale cuando defeca, qué medicamentos usa, ver características en el examen físico de localicidad y buscar por signos de edad, ¿no? Baja de peso, pérdida de sangre, anemia. Si el cambio del hábito intestinal ocurre después de los 50 años, si aparece dolor abdominal que ocurre también en la noche, y si hay historia familiar de cáncer colorectal. Entonces, si hay alguna de estas condiciones y sospechamos si tenemos estos signos de alarma, pues tenemos que hacer una colonoscopia. Y la de laboratorio de acuerdo a lo que ya hemos descubierto en la historia clínica y en el examen físico. Complicaciones, hemorroides, prolapso, úlceras rectales, la impactación fecal de la que hemos hablado y la diarrea por rebosamiento que puede ocurrir. El cáncer de colon está asociado, y los divertículos también, pero el estreñimiento no es un factor suficiente para generar cáncer de colon. Entonces, es un factor, digamos, de riesgo de moderada intensidad, pero no es lo más importante. Así que no lo consideramos ahí. Estudios funcionales. El tránsito colónico es a una persona se le da a ingerir unos marcadores radiofagos. Ustedes lo ven acá, no sé si lo llegan a ver. Y acá los ven aquí. Esta persona lo que está haciendo es que se le dan marcadores radiofagos, se les da ingerir y se toma radiografía del abdomen al tercer y quinto día. Pero lo normal es que el 80% de los marcadores sean eliminados al quinto día. En la inercia colónica, los marcadores están. Inercia se refiere a ese trastorno del tránsito, que el tránsito no está adecuadamente, digamos, que es lento. Los marcadores están distribuidos difusamente en el colon, ¿no? Entonces, esta es una inercia colónica donde vemos los marcadores en todo el colon, pero cuando hay una obstrucción defecatoria, los marcadores se concentran en el recto, que son los de acá. Entonces, serían las características por una radiografía. ¿Cuándo pedir una colonoscopia? Cuando hay pérdida de peso, sangrado, cuando hay estreñimiento después de los 50 años, antecedentes familiares de cáncer de colon o de enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué otros estudios tenemos? Además, tenemos la manometría, que nos puede medir o hacer diagnóstico del mismo, en la cual con el manómetro se detecta que al momento de defecar, al paciente se le quiere defecar y se evidencia por manometría una captación paradójica del esfínter anal. Y en la enfermedad de Hirschsprung lo que hay es una ausencia de reflejo recto anal inhibitorio. Si viene el recto con un balón se distiende y en lugar de haber una disminución de la presión del esfínter anal interno, pues, no ocurre esto. Y debería hacerse una biopsia en esas condiciones. Y se puede hacer una defecografía también.
que es una radiografía con fluoroscopía. El tratamiento de la constipación pues será la dieta, ¿no? Aumentar el consumo de fibra, que debe ser una fibra, se habla de fibra soluble de 20-25 gramos, se recomiendan estos, plata bovata, la metilcelulosa. De la fibra soluble se puede buscar el psyllium 30 gramos por día, eso hay en el mercado, el psyllium. Aumentar la actividad física. Aquellos que tienen problemas de anismo, se les puede hacer una terapia en la cual se le puede condicionar el reflejo, reacondicionar el reflejo defecatorio. El uso de laxantes osmóticos, como la lactulosa, o laxantes salinos, osmóticos salinos, como sal de magnesio o polietilenglicol. Hay estimulantes de la motilidad intestinal como el bisacodyl, el picosulfato, la cena, la cáscara celada, agonistas de la 5-hidroxipyrimidina, que es el flucalopride, y la reeducación en caso de alteraciones del déficit de la memoria. Entonces, eso es digamos, los consejos además para la evacuación, ¿no? Ayudarlos con la posición, casi de crías se le evacúa y aumentar la actividad física.